It was almost time for the Passover festival, so Jesus went to Jerusalem. There in the temple, he found people selling cattle, sheep, and pigeons, and also the money changers sitting at their tables. Stop making my father's house a marketplace! What miracle can you perform to show us that you have the right to do this? Tear down this temple, and in 3 days I will build it again. Are you going to build it again in 3 days? It has taken 46 years to build this temple. But the temple Jesus was speaking about was his body. Estaremos levantando una congregación acá en La Angostura, a la entrada de la ciudad de Salta. Así que estamos muy contentos, muy felices de poder compartir con ustedes nuevamente. Desde luego tenemos unos números telefónicos que queremos compartir con ustedes, que van a aparecer en su pantalla para que nos puedan estar llamando, nos puedan estar también mandando algún mensaje de WhatsApp, y también si nos quieren poder conocer un poquito más a profundidad a través de la página de Facebook, lo pueden hacer, también estará saliendo por sus pantallas. Y desde luego siempre hemos dicho que la verdad se puede defender con el respeto. Mucha gente que me ha escrito y me saluda, en la cual está muy contenta por lo que estamos realizando, pero hay otras personas que lamentablemente a través de un lenguaje soez, vulgar, ordinario, y muchas veces hay gente que no entiende que estas cosas hay que exponerlas y hay que decirle a los pastores que se enojan conmigo es porque de alguna manera algo mal están haciendo. Entonces, cuando la verdad se expone, la Escritura dice que la luz resplandece en medio de las tinieblas, así que todos esos pastores que se enojan conmigo, que me envían mensajes y que de alguna manera no son capaces de poder identificarse, son unos cobardes. Siempre he dicho lo mismo, la verdad se tiene que proclamar así como Jesús lo hizo. Entonces en esta tarde lo que vamos a enseñar o a plantear a toda la audiencia es sobre el pecado de la simonía. Bueno, este pecado es un pecado que se ha venido dando cotidianamente y normalmente. Esto se ha normalizado dentro de los mundos o movimientos evangélicos. Yo siempre he dicho, yo soy un pastor evangélico, y usted dirá, pero ¿por qué usted está diciendo estas cosas de su organización o de su grupo? Porque yo quiero decir la verdad. Estamos cansados de todo este gran engaño a nivel mundial, y que muchos pastores quedaron expuestos frente a toda esta situación compleja, difícil, triste y angustiante que el mundo está pasando a través del COVID-19. Acá hemos visto las evidencias de aquellos que lamentablemente hablaban de que tenían cierto poder, pero se escondieron como ratones dentro de sus cuevas. Y ese es el gran problema, es que todos están callando. Ya hay un silencio cómplice dentro del movimiento protestante, donde no se está señalando a aquel que está haciendo las cosas mal. Y el gran problema es que hay un pecado que se llama el pecado de la simonía. Bueno, este pecado fue uno de los pecados que de alguna forma clara Jesús intentó de poder
erradicar de su pueblo, el pueblo de Israel. Cuando Jesús apareció hace más de 2000 años atrás, vino a predicar un mensaje bastante claro, compenetrado con la verdad. Y muchos de aquellos que estaban lamentablemente haciendo cosas que no corresponden, estaban viviendo una vida totalmente a espaldas a Dios. Y lo que nosotros anhelamos y deseamos es poder hacer la voluntad del Señor de tal forma que podamos vivir conforme a lo que Dios nos demanda a través de su palabra. Así que cada uno de nosotros lo que estamos intentando de realizar es poder compartir la verdad que Jesús compartió, esa verdad que muchos callan. La Escritura dice en el libro de 1 Corintios capítulo 13, dice claramente, una manera clara y enfática, el apóstol Pablo dice, nada podremos contra la verdad, sino por la verdad. Es tan importante señalar lo que Dios dice a través de su palabra, que eso nos va a llevar a encaminarnos realmente como Dios quiere que nosotros vivamos. Y este pecado de la simonía es un pecado que comenzó a surgir de tal forma en el siglo XV. Esto viene del siglo III, pero nos vamos a enfocar en el siglo XV. Todos conocerán que en la Edad Media, un hombre llamado Martín Lutero, en el 1517 se rebeló contra la iglesia dominante, predominante en esa época, que era la iglesia católica y apostólica y romana. Bueno, la iglesia comenzó a vender indulgencias para poder de alguna forma alcanzar la construcción de la Basílica de San Pedro, que hoy se conoce como el Vaticano. Bueno, intentaron de ver cómo adquirir recursos y reunir recursos de tal forma que se pudiera terminar la Basílica de San Pedro. Bueno, frente a esa realidad, frente a esa sinvergüenzura, porque le estaban prometiendo que sus pecados iban a ser expiados a través de las indulgencias, a través de las cartas que ellos iban a vender, entonces de alguna forma, Martín Lutero, este hombre que ha sido señalado como un hombre quizás que intentó de dividir la iglesia, cuando realmente lo único que hizo fue levantar una voz en medio de tanto silencio, de tanto robo. Y es lo que nosotros intentamos de hacer en estos tiempos. Intentar de hablar claro, intentar de decir las cosas como son, intentar de levantar una voz en medio de tanto silencio, de tanta complicidad entre los pastores sinvergüenza que tenemos hoy. Entonces estamos intentando de poder exponer este pecado que en el 1500 ya estaba siendo una realidad frente a una sociedad donde estaban predominando algunos pocos y la gran parte de la población estaba siendo socavada por esta pequeña minoría de hombres que sentían con el derecho de poder vivir del resto. Lamentablemente hoy, aunque la Iglesia Católica ha predominado en el tiempo, hoy se ha levantado una iglesia evangélica que señala a la Iglesia Católica de tal manera, a través de muchos pecados y muchas faltas que tiene, eso es evidente. Pero lo que yo quiero señalar es que dentro del mundo protestante, la sinvergüenzura es tan real, es tan latente, que muchos no están diciendo estas verdades. Y por eso queremos hablar sobre el pecado de la simonía. Este término se refiere a un evento, a un hecho que comenzó en un momento frente a Juan y a Pedro, cuando Pedro y Juan en el capítulo 8 del libro de los Hechos, por favor acompáñeme a la escritura, si usted tiene Biblia, en el versículo 17 al 19, la escritura dice de esta manera, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Bien, este término simonía se desarrolló desde el nombre de Simón, que ofreció dinero por el don de Dios. Bueno, la palabra don viene de la palabra griega, que traduce esta palabra como regalo. Bueno, este don, este regalo, lo dio de tal manera a Dios, de una manera gratuita. Y incluso Jesús en Mateo capítulo 10 señala que cuando comisiona a sus apóstoles, los envía y le dice, sanen a los enfermos, hagan caridad. De alguna otra manera dicen, por favor, hagan la voluntad de mi Padre, tal como yo se les he señalado, e intenten de compartir todo de una manera gratis. De gracia recibieron, de gracia den. Entonces, de alguna forma, este Dios Todopoderoso envió a estos discípulos a entregar gratuitamente ese regalo que Jesucristo vino a dar al mundo, que es la salvación a través de esa gran redención que Cristo ofreció en la cruz del Calvario. Bueno, Simón, cuando comenzó a ver que los apóstoles sanaban enfermos, imponían las manos sobre las personas, recibían el don del Espíritu Santo, él vio una oportunidad de negocio. Él ofreció un dinero por ese don.
Él ofreció la forma de poder adquirir el don de Dios, que era gratuito, a través de un precio. Bueno, la realidad hoy, dentro de las iglesias evangélicas, a través del pecado y la simonía, es que muchos hombres, mayormente los cantantes que hoy cantan dentro de lo que es el mundo evangélico, estos cantantes que de alguna manera hacen conciertos cristianos, han recibido un don de parte de Dios. Pero el gran problema es que ellos no están haciendo conciertos gratuitos. Ellos no están compartiendo el don que Dios le ha dado gratuitamente de una manera gratuita. Ellos cobran los conciertos. Y ahí estamos viendo, amigo que escucha y hermano que pueda también estar escuchando, que se está haciendo un gran negocio de lo que hoy se conoce como la iglesia evangélica. Muchos no quieren hablar estas cosas por temor a perder lo poco que tienen. Pero nosotros no tenemos ningún inconveniente de perder porque no tenemos nada. Pablo dijo, nada hemos traído hasta el mundo y desde luego nada nos podremos llevar. Entonces es necesario decir estas cosas. El gran negocio de la fe, el pecado de la simonía, cuando se quiere adquirir el don de Dios a través del dinero. El gran problema de todo esto es que muchos dirán, pero la buena intención hay que también considerarla. Pero que a través del Evangelio la Biblia nos enseña que solamente Dios manda a realizar y a cumplir con lo que Él señala y con lo que Él enseña. Jamás Dios nos deja a nosotros a un libre albedrío para tomar decisiones sobre la soberanía de lo que Él ha dicho. Muchos hoy lamentablemente no entienden que este gran pecado está llevando a que la iglesia sea señalada y que incluso Dios sea cuestionado por esta manga de sinvergüenza y este grupo de ladrones que están haciendo del Evangelio un gran negocio. Estos conciertos cristianos donde acaparan una gran cantidad de personas que tienen que costear esa entrada para poder recibir supuestamente algo de Dios a través del don que supuestamente estos cantantes cristianos recibieron gratuitamente de parte de Dios. La Biblia dice que Simón ofreció dinero para poder adquirir ese don. Y lamentablemente la gente está entrando en una situación tan peligrosa que está intentando de adquirir ese don que debería ser entregado gratuitamente a través de pagar un dinero, ir a un concierto, a ir a un evento, porque hoy los predicadores también cobran por predicar. Si ese es el gran problema. Hacen conferencias familiares, conferencias de jóvenes y donde todo tiene un precio, donde lamentablemente todo tiene un costo. Ese pecado de la simonía comenzó en el siglo XV y hace siglos atrás también se daba comúnmente dentro de lo que era el clero católico. Pero el gran problema es que Lutero, Martín Lutero, en el 1517, al pegar las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, él señaló que estaba en contra de esa realidad. Los evangélicos venimos de esa gran protesta, por eso nos llaman los protestantes. Pero el gran problema es que hoy se está deshonrando el gran valor que tuvo Martín Lutero para levantarse contra la iglesia predominante en esa época y que le iba a costar la vida porque lo persiguieron para poder matarlo, pero Dios lo libró. Yo me pregunto hoy, ¿estamos honrando la voz de aquellos hombres que levantaron frente a la sinvergüenzura una voz para poder decir que esa no es la manera que Dios había dejado establecido en su palabra para poder recibir la salvación y la vida eterna? Hoy es el gran negocio de las iglesias evangélicas. Y ese es el gran problema, que tenemos que hablar estas cosas. En este momento Pedro está imponiendo las manos gratuitamente sobre aquellos hombres que deseaban conocer a Dios. Pedro en un momento junto a Juan estaban en el templo de la Hermosa y la Biblia dice claramente que había un cojo de nacimiento. Ese cojo de nacimiento comenzó a pedir limosna a la puerta de la Hermosa porque él lo dejaban siempre ahí. Él estaba pidiendo limosna. En ese momento dice la Escritura que Pedro y Juan fijaron los ojos en aquel hombre que era cojo de nacimiento. Estaba inmóvil de nacimiento. Y la Biblia dice que de tal manera Juan y Pedro lo miraron a los ojos y le dijeron, no tenemos nada para darte. No tenemos absolutamente nada para darte. Solamente tenemos algo que Dios nos ha dado gratuitamente. No tengo ni plata ni oro, más lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Eso se hizo gratuitamente. Cuando Pedro y Juan hicieron esto, de inmediato vino la persecución. Porque los líderes religiosos de esa época, a todos les sacaban provecho, igual que los pastores que tenemos hoy. A todos les sacan provecho. No hay manera que hagan algo gratuito, no hay nada que ellos deseen hacer de una manera voluntaria. Todo es a través de alguna imposición económica. Hoy, eventos que se hacen, eventos que se cobran. Lamentablemente la iglesia hoy, si no va con una gran ofrenda
o con un diezmo bastante holgado, no puede tener acceso tampoco a los lugares de privilegio dentro de una congregación. Y no me van a poder decir lo contrario. Eso se llama pecado de simonía. Cuando tú quieres alcanzar algún don de Dios a través del dinero que tú das. Hoy también se habla de pacto. Hoy también se habla de poder pactar con Dios, de poder de alguna manera sellar la palabra de Dios con dinero. El gran problema es que la iglesia está aceptando eso. Aquí tenemos a la iglesia universal, conocida también en Brasil o a nivel mundial como la iglesia de Pare Sufrir. Los brasileños que toman un vaso de agua, que te invitan a poder caminar por la cruz de sal, que te invitan a poder comprar la rosa de Sarón o poder alcanzar un poco de aceite, supuestamente que viene de Jerusalén. Y la gente, como no tiene fe en Dios, intenta de comprar el favor de Dios con dinero. Esa es una herejía. Ese es un pecado abominable delante de Dios. Ese es el pecado de simonía. Por eso que en esta tarde, una vez más, nosotros solamente queremos compartir contigo estas enseñanzas para que tú puedas comprender con una claridad mayor que te están engañando, que tengas cuidado, que si vas a servir a Dios, hazlo en el lugar correcto. Busca hombres y mujeres de Dios que amen a Dios por sobre todas las cosas, y el deseo de su corazón es poder entregar gratuitamente lo que ellos recibieron gratuitamente. La Biblia dice que ejemplo tenemos en Cristo Jesús para poder imitarlo. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Y la Escritura señala claramente que en un momento le demandaron pagar los impuestos y no tenía. Manda a Pedro a poder pescar. Y la Escritura dice que dentro de aquella pesca venía el salario para poder costear los impuestos que le estaban cobrando en ese momento. Esto se trata de fe. Esto no se trata de lo que Simón hizo para poder alcanzar el don de Dios. Quiero que me puedan seguir acompañando en la segunda parte. Estaremos ahondando un poquito más sobre esto, pero no se vaya de la sintonía, que luego estaremos de regreso para poder seguir compartiendo con ustedes sobre el pecado de la simonía. Que Dios le bendiga. Club Tercer Tiempo. Te invitamos a formar parte del club. Sumate al Club Tercer Tiempo. Compartiremos entrevistas, información y todo el acontecer del rugby y el hockey salteño. Todos en un mismo club. Con la conducción de José María Eliazarián. Todos los lunes de 22 a 24. Por el aire de TV Canal 2. No queremos más mosquitos. Mantengamos limpio y ordenado el patio de casa y bebederos de los animales. Tapemos los depósitos de agua y coloquemos boca abajo los recipientes vacíos. Tiremos latas, botellas y neumáticos. Sellemos la tapa del pozo ciego, de la cámara séptica, de las letrinas y limpiemos las canaletas. Usemos ropa adecuada y repelentes de insectos. Pongamos mosquiteros en puertas y ventanas. Además, tenemos que usar preservativos en todas las relaciones sexuales. El virus Zika también se transmite por vía sexual y puede causar daño al bebé. Le ganamos al mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue, Zika ni chikungunya. Gobierno de Salta. Dios te bendiga. Te invitamos a nuestros cultos. Somos el Ministerio Evangelístico Remanente Justo Templo Palabra Viva. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Te invitamos a nuestros días de cultos que están saliendo en este momento en pantalla para que puedas participar de nosotros de esta tremenda bendición. La dirección es en zona norte, Francisco de Aguirre 811, entre Mitre y Subiría. Te invitamos a compartir la bendición del Señor y su poderosa y eterna palabra para que ella te pueda bendecir grandemente. Te esperamos. Que Dios te bendiga.
gente linda, les habla su amigo el payaso Chicholín. Y acá estamos en Canal 2, ¡qué lindo! Voy a tener mi programa que se va a llamar El Show del Payaso Chicholín. Y por supuesto los invito a todos los días lunes y jueves a partir de las 7 de la tarde hasta las 8. ¡No se olviden! Lunes y jueves, el payaso Chicholín en Canal 2. ¡Nos vemos! Buenos amigos, gracias por estar de regreso acá y poder estar con ustedes nuevamente a hablar sobre este tema. Bueno, como estábamos compartiendo, el pecado de simonía era algo referente a lo que en un momento pasó con Pedro y un hombre llamado Simón. Este hombre llamado Simón, de alguna manera quiso comprar el don de Dios con dinero. Lo importante es poder comprender que los dones de Dios no se pueden comprar a través de ningún costo, a través de ningún precio. Hoy la gente, por lo general dentro de las congregaciones, intenta de comprar el favor de Dios a través de una ofrenda, a través de un diezmo o a través de un pacto que hoy está muy, algo que realmente se nombra mucho dentro de las iglesias, que es el pacto con dinero, sellar la palabra con dinero. Yo creo que muchos se han dado cuenta a través de los programas de televisión cristiana que hoy hay por muchas partes, por muchos lugares, por muchas provincias, donde los pastores están predicando y aparecen los hermanos, supuestos hermanos, entre comillas, digamos, supuestos cristianos, entre comillas, y pasan al púlpito y sellan esa palabra dejando un dinero en ese altar. Bueno, eso es pactar con Dios, querer comprar el favor de Dios con dinero, porque esa doctrina lo que enseña es que tú tienes que sellar la palabra con dinero. Y como la gente está tan mal enseñada, no entienden que están en un pecado que la Biblia lo llama el pecado de la simonía. Pedro, en ese momento ofuscado, totalmente perplejo por la situación que estaba pasando, le responde de esta manera a Simón, en Hechos capítulo 8, verso 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero. Un hombre de Dios no vive ni sirve a Dios por dinero, no sirve tampoco a la gente por dinero, lo hace por amor. Lo hace porque entiende que las personas necesitan de Jesucristo para que su vida sea transformada, sea cambiada y por sobre todas las cosas puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. Está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por ende, Dios preparó hombres y mujeres para poder compartir el evangelio para que la gente alcance salvación creyendo en Jesús de Nazaret. Pero este hombre, llamado Simón, vio la oportunidad de generar algún tipo de recurso a través del don que estaba actuando en Pedro. Pero Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. El gran problema de todo esto es que si hoy los pastores tomaran esta misma actitud de Pedro, sería maravilloso, porque los hombres serían íntegros, los hombres serían reconocidos en la sociedad, los pastores, a eso me refiero, a hombres realmente respetuosos, hombres amables, hombres que no aman el dinero. Pero hoy la realidad del vocabulario cotidiano es que uno le pregunta a la gente qué piensa de un pastor: ladrón, sinvergüenza, roba diezmo, roba ofrenda, cara dura. Esos son los sinónimos que hoy los pastores se han ganado por culpa de esta gente que no tiene la actitud que tuvo Pedro. Pedro dijo claramente: tu dinero perezca contigo, porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. El gran problema de todo esto es que los pastores hoy son avarientos. Están totalmente impregnados de este pecado que es el pecado de simonía. Usted tenga cuidado, querido oyente. Si usted va a una iglesia y busca ayuda espiritual, lo primero que tiene que procurar usted es que el lugar donde usted está llegando o está pisando es un lugar donde hay un hombre de Dios, donde hay un hombre que realmente el deseo es poder ayudar a la gente, es poder entregarle el mensaje de la palabra íntegramente con la verdad de Dios y que no está detrás de su dinero. En un momento Jesús, en la Escritura dice, en el libro de Mateo, por favor acompáñeme a la Biblia si tiene Biblia, en Mateo capítulo 21, versículo 12 pasa una situación bastante difícil para muchos hoy. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está,
mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En ese momento Jesús, aquel hombre que estaba entre medio del pueblo de Israel, sanando enfermos, libertando endemoniados, el celo de Dios le consumía en su corazón, porque dentro de lo que era el templo, donde se dedicaban las ofrendas a Dios en ese tiempo, la Biblia dice que Jesús vio que habían cambistas, aquellos que vendían palomas, que estaban haciendo negocio dentro de lo que es el templo. Un tema importante de puntualizar también. El pecado de simonía también envuelve todo esto. Que hay gente que hace negocios dentro de las iglesias del Señor, dentro de las congregaciones, dentro de los templos, donde usted llega y lo primero que siente es olor a pancho, olor a pizza, olor a cualquier tipo de alimento que se está vendiendo a las entradas del templo. Eso también es participar de este pecado de simonía. Si usted quiere hacer algún tipo de actividad para reunir recursos para la iglesia, hágalo fuera del contexto de la congregación. Porque a la congregación uno va a escuchar de la palabra, uno va a orar a Dios, se va a reunir con los hermanos, pero no va a buscar la forma de generar algún tipo de negocio. Las actividades son permitidas fuera de lo que es el contexto de la congregación. Hoy lamentablemente las iglesias han vuelto verdaderos lugares o paseos donde lamentablemente se puede adquirir algún tipo de producto. Hoy los pastores venden sus predicaciones en DVD, en CD. De alguna manera lo están intentando de distribuir y están haciendo negocio con el don de Dios que está en ellos. Todo negocio dentro del ámbito cristiano es el pecado de la simonía. Todo negocio que de alguna manera se haga a través de los dones de Dios es negocio. Lamentablemente hoy eso está pasando más de lo que usted piensa. Si usted ve a un predicador en la televisión pidiéndole dinero, créale al Señor, pacte con una cantidad de dinero que Dios va a sanar por la fe que usted tiene, pero tiene que pactar esta palabra con dinero. Ese es un ladrón. Si usted le dicen que si usted da algún tipo de dinero y Dios va a sanar a su hijo, ese es un ladrón. Por eso le decía yo los de Pare de Sufrir, la Iglesia Universal, que viven pidiendo plata por la televisión, que viven diciéndole a la gente cómprese el caminito de sal, o pase por el camino de sal, o bebas este vasito de agua, o compre la rosa de Sarón, o el medio litro de aceite de Jerusalén. Y la gente cautiva por estos ignorantes, que lo único que buscan es poder enriquecerse a través de su ignorancia, y usted lo acepta con tanta facilidad que entren a su hogar, usted está participando también de ese pecado que se llama el pecado de simonía. Mire, Pedro también señala de una manera importante que cuando él se dio cuenta que le estaban intentando de comprar el don, en Hechos capítulo 8, verso 21, dice la Escritura que él dice de esta forma: no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te será perdonado este pensamiento en tu corazón. Pedro acá vio este pecado con mucha gravedad. Y hoy lo están viendo como muy simple, porque hay más de algún pastor que me está viendo este está exagerando. Este realmente está agrandando la situación. Es grave la situación. Porque todo lo que hemos recibido de Dios ha sido gratis y nosotros no podemos cobrar absolutamente nada. Y hoy en la televisión muchos pastores, incluso por la radio, se atreven a pedir dinero para que la gente reciba un milagro. Eso es el pecado de la simonía. Y lamentablemente los pastores han caído en este juego de poder robarle a la gente a través de la palabra de Dios y no están entendiendo que es algo muy grave, y Pedro lo vio así. Y le dice él: ruega a Dios si quizás te será perdonado este pecado. Yo le pregunto a todos estos pastores que me puedan estar viendo, que me llaman después del programa, que me insultan, que se enojan conmigo. Yo les pregunto, ¿qué tanto les preocupa? ¿Qué realmente le está molestando? ¿Será que el negocio se le está cayendo a través de este programa? ¿Será que ya no van a poder comer con tranquilidad en el restaurante lujoso que se iban después del culto? ¿O será que ya no podrán comprarse esos trajes de $1,000, $1,500? ¿O será que ya no se van a poder dar las vacaciones al Caribe a costa de todo lo que le roban a los hermanos a través de los pactos, de la ofrenda y de los diezmos? ¿O será que ustedes son tan amantes de este pecado que no están dispuestos a soltar la gallina de los huevos de oro? Amigo, Dios no puede ser burlado. Amigo, Dios no puede ser burlado.
Si en este momento usted está en ese pecado, lo mejor que usted podría hacer es pedirle a Dios a ver si quizás ese pecado le es perdonado. Porque acá no se trata solamente de que hagamos cosas en la tierra. Todos los que conocemos la Biblia sabemos que hay vida eterna y condenación eterna. Si en este momento usted está escuchando este programa, arrepiéntase. Si usted es pastor, arrepiéntase. Devuelva todo lo que ha robado. Si el vehículo que usted tiene se lo compró a costa de la sinvergüenzura y a costa del falso mensaje que está predicando, vende ese auto y dé toda esa plata a los pobres, porque no le pertenece ese dinero. Usted lamentablemente se está enriqueciendo a costa de la gente incauta e ingenua. Por eso que estos pastores se meten en los lugares pobres, porque saben que la gente tiene necesidad, porque saben que la gente en ese momento está tan agobiada por la situación que ellos juegan con esa situación, juegan con las circunstancias de las personas y aparecen en ese lugar prometiendo falsas promesas para ellos seguir enriqueciéndose a costa de lo que están haciendo. Venden el don de Dios. Por eso estos cantantes cristianos, y señalo esto, Marcos Witt, todos estos cantantes como Marcos Witt, Jesús Aran Romero, Alex Campo, todos estos cantantes que muchos escuchan, que lamentablemente se han hecho millonarios, literalmente millonarios, vendiendo supuestamente la creatividad que ellos tienen. Si cantan canciones cristianas es porque Dios le dio ese don. Y están vendiendo el don de Dios. Cuando Pedro rechazó el poder vender el don cuando Simón le ofreció dinero. Hoy los cantantes cristianos no. Lo primero que hacen es poder sacar un DVD, un CD, una producción discográfica y empezar a distribuirla por el mundo para llenarse los bolsillos de dinero. Usted no va a ver un cantante cristiano viviendo de una manera sencilla. Lo va a ver viviendo en Estados Unidos. Algunos que nacieron en alguna villa, los va a ver de alguna manera viviendo en los mejores lugares. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que el negocio, ¿dónde estaba? Vender el don que Dios le había dado. Cuando Pedro dijo, no, ese dinero perezca contigo, los predicadores y los cantantes cristianos hoy dicen, no, ese dinero venga conmigo. No dicen, perezca contigo, venga conmigo, al bolsillo, venga. Necesitamos platita, platita fácil. Entonces la gente que me está escuchando, tenga cuidado. A las iglesias a las cuales usted se está congregando, tenga cuidado. Cuando usted vea un evento que está siendo cobrado, usted no vaya, porque lo único que está haciendo es llenarle los bolsillos a ese falso predicador y a ese falso pastor. Si usted está yendo a una iglesia donde le están cobrando para poder escuchar a un cantante cristiano, no vaya. Si le están ofreciendo la oportunidad de ir a un concierto cristiano, no vaya. Amigo que me está escuchando, eso no es de Dios. Eso se llama simonía. Eso es querer comprar el don de Dios con dinero. Por eso que en esta tarde nosotros solamente queremos poder hacerle llegar esta gran verdad. Es tiempo de reflexionar, querido amigo. Estamos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Dios no ha venido al mundo para poder quitarle nada a usted. La Biblia dice que entregó a su único Hijo para darnos salvación y vida eterna. Muchos de ustedes que me están escuchando critican a Dios y han dejado de creer en Dios por esta manga de sinvergüenza. Yo vengo con una palabra para poder decirle que Dios no tiene la culpa de eso. Que Dios no tiene la culpa de estos pastores sinvergüenza ni de estos evangelistas sinvergüenza. Dios no tiene en lo absoluto la culpa de eso. Dios solamente ha venido a decirle que Él le entregó gratuitamente la salvación. Y Dios nunca le va a cobrar nada para sanar a su hijo. Dios nunca le va a cobrar nada para darle salvación. Dios nunca le va a cobrar ningún peso para poder darle un alimento en su hogar. Dios jamás va a pedir nada de su dinero. ¿Sabe por qué? Porque Dios es dueño de la plata y el oro. Y Dios cuando da de una manera gratuita. Él no te va a pedir nada a cambio. Lo que damos los cristianos que amamos a Dios es por gratitud y por voluntad. A nosotros nadie nos exige nada. Todo lo que damos lo damos por voluntad, como dice el apóstol Pablo. Que todo lo tenemos que dar por voluntad, según 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Por eso yo le invito a que pueda entender una vez por todas que la palabra, que la Biblia no miente. Este es el tiempo de poder darse cuenta. Como dice el apóstol Pedro, vamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar todos estos pasajes donde vamos a encontrar una gran verdad que no todos quieren hablar. La Escritura dice en 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán a sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso es lo que está pasando por causa de estos falsos maestros, de estos falsos pastores. Muchos están blasfemando del camino de Dios. Y por avaricia, dice la Escritura, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La Biblia ya lo decía. Decía que se iban a amontonar pastores que lo único que iban a buscar era el dinero de la gente. La Biblia ya lo decía. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amigo, nos quedan algunos minutos. Lo único que quiero es poder hacerle saber algo importante a usted. Jesús le ama y por eso en este momento ha permitido que estemos a través de este programa de televisión. Dios ya se cansó de toda esta manga de sinvergüenza que tenemos hoy. Yo estoy dispuesto a perder la vida por esto. Yo sé que estoy corriendo un peligro porque los más mafiosos son los pastores sinvergüenza que tenemos en esta mafia evangélica que se llama supuestamente cristiana. Pero estoy dispuesto a poder hablar hasta que Dios me lo permita, porque esta es la verdad. Y la Biblia dice que harán mercadería de vosotros. Si usted en este momento enciende algún canal cristiano, lo único que va a ver usted es cómo le están pidiendo ofrendas, cómo le están pidiendo pactos en dinero. Yo no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Los conciertos cristianos no son gratuitos, son pagados. Hace poco vino Redimidos. Venía supuestamente un hip hopero cristiano. Tuvieron que pagar por la entrada para poder ir a ver a Redimido. Hace poco también estuvo Miel San Marcos, supuestamente otro grupo cristiano. Pero la gente tuvo que ir al Dermi a poder pagar para poder escuchar supuestamente a un cantante cristiano. ¿Usted cree que eso es honesto? ¿Usted cree que eso es de Dios? Cuando la Biblia dice que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, ya de largo tiempo la condenación no se duerme. Se lo puedo asegurar que ellos ya están condenados por la palabra. Pero usted puede ser libre de la condenación. Usted puede ser libre de las garras de la mentira y del engaño. Intente de reflexionar por un momento. Solamente yo quiero que usted entienda que este programa lo quiere hacer reflexionar. Muchos pastores me dicen, ¿por qué no se pone a evangelizar en la televisión? No, yo tengo las calles para evangelizar. Yo estoy todos los días viernes predicando ahí en la Alberdi, con la Caseros, predicando ahí justamente en el lugar donde está el Cabildo. Ahí estoy predicando, llevando el mensaje a la gente, ayudando a la gente. Ahí estoy, todos los días viernes. Yo tengo las calles, las plazas, para poder llevar el mensaje de evangelización. Pero la televisión la utilizamos para decir estas verdades. Porque el apóstol Pablo no cayó nada. Todo lo contrario, denunció abiertamente a aquellos que estaban causando males, como Alejandro el Caldelero, como aquellos que lamentablemente amaron más el mundo que el evangelio. Por eso yo le pido a usted que entienda que este gran pecado de la simonía está calcomiendo las iglesias cristianas. Usted no siga fomentando la sinvergüenzura de un grupo de personas que solamente se quiere aprovechar de su inocencia y su deseo de poder conocer a Dios. Se lo ruego con todo el alma. Cuando usted llega a una congregación, lo primero que tiene que hacer es ver si en ese lugar el hombre que está por delante es un hombre sencillo, es un hombre honesto y es un hombre que ama las almas por sobre todas las cosas y está dispuesto como Jesús a dejar las 99 y ir por la que se perdió. El buen pastor, dice la Escritura en Juan 10, su vida da por las ovejas, pero el asalariado cuando ve al lobo huye porque es asalariado. Así dice la palabra del Señor. ¿A cuántos no los dejó abandonados su pastor en este tiempo de cuarentena? Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuántos de los pastores, todos estos pastores que tenemos hoy, cuántos dejaron de comer lo que comían para ir a darle a los hermanos de su congregación? ¿Cuántos pastores hoy llegaron a su casa para poder pagar el alquiler que está debiendo hace 2 meses? ¿Cuántos de los pastores hoy fueron a pagar la luz que usted está debiendo hace 2 meses porque no ha podido recibir ingresos, porque no ha podido trabajar? Ellos están llenos y impregnados del pecado de la simonía. Yo le pregunto a todos ustedes, ¿estoy mintiendo? ¿O es una realidad que nadie quiere hablar? ¿O que muy pocos quieren hablar? Amigo querido, en esta tarde, esto es lo que yo le he querido entregar. Tome en cuenta estas palabras porque es solamente la Biblia.
es la que tiene la verdad. Los hombres no tenemos ninguna verdad. Predicamos la verdad porque la verdad es Jesucristo. Por eso entienda de una manera clara que si hoy está escuchando este programa y hace mucho tiempo usted se alejó de una iglesia, porque en su iglesia había un pastor sinvergüenza, le puedo decir que quizás pueden haber 99 sinvergüenzas, pero hay uno que está haciendo la voluntad de Dios. Busque ese hombre que está haciendo la voluntad de Dios, porque seguramente le va a dar la protección, la ayuda, el consejo, como un buen pastor, como lo hizo Jesús. Jesús dice en la Escritura que tenía un tesorero que se llamaba Judas. Este Judas tenía el corazón lleno de maldad. Solamente amaba el dinero. Porque en una oportunidad a Jesús le derramaron un perfume carísimo. Y Judas dijo, no tendrías que haberlo derramado, lo podríamos haber dado a los pobres. No, él quería quedarse con la ganancia de la venta de ese perfume. Así pasa con los pastores hoy, que hablan de que Dios los va a bendecir cuando realmente lo único que se enriquecen detrás de todo este mensaje falso de la prosperidad son los que la predican. Por eso, querido amigo, yo en esta tarde los voy a dejar con esta reflexión. Medite por un momento, acérquese a este libro precioso y se va a dar cuenta que la palabra de Dios no miente y que nosotros no nos hemos dado cuenta que estamos en los últimos tiempos donde la Escritura dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad, según la segunda carta capítulo 4 del libro de Timoteo, donde habla claramente que Pablo le advirtió de que muchos iban a introducirse para poder apartar el oído de la verdad. Así que, querido amigo, que Dios le bendiga en esta tarde. Vamos a ir a algunos avisos y desde luego nos encontramos el próximo lunes, si así Dios lo permite. Que Dios le bendiga grandemente en esta tarde. Bendiciones. Dios está llamando a sus hijos a volver a la esencia, a reflejar el cielo en la tierra, a un lugar donde no hay contaminación, donde lo vil no puede llegar. Para convertir a esta generación y no ser convertidos por un sistema caído, tenemos que saber quiénes somos y a dónde pertenecemos. Es necesario ir, predicar, cumplir su propósito eterno en la tierra. Pero no podemos olvidar cuál es nuestra esencia. Dios está restaurando el primer y gran mandamiento en sus hijos. No es la gran opción, sino el... Hola, mi gente linda del norte. Los invitamos a seguirnos por la señal número 2. De lunes a viernes, de 18 a 19. En Los Mega 90 Hits.